la región. Bueno, vacunados temporalmente, ¿no? El populismo desgraciadamente tiene unas raíces muy profundas. Estamos viendo que los países más avanzados de pronto caen en el populismo, ¿no? El fenómeno de un Donald Trump en Estados Unidos es un hecho muy significativo, pero creo que por el momento en América Latina hay un retroceso del populismo. Bueno, estamos con Julio Bárbaro. Julio, gracias por estar con nosotros, con Fernando Iglesias. Bueno, Julio, ¿nos estamos complicando políticamente? Porque fíjate vos, alrededor de una ley, vamos a ver qué ley sale finalmente, que en el fondo no es ninguna solución de fondo. A mí me parece que se están tensando cada vez más las relaciones políticas. No lo veo tan grave. Creo que salimos de un autoritarismo, entramos a una democracia donde todos los temas van a debate. En este caso hay como demasiada pasión por poca ley. La ley no da para tanto. En esto... ¿El peronismo no está extorsionando un poco? No, pero el peronismo está fracturado, el peronismo está buscando su rumbo. El problema es que el gobierno logró en la votación anterior un consenso que ahora se le fue de las manos y hay que preguntarle, yo lo hablo con algunos de ellos, ¿por qué? Digo, hubo un diálogo que habían construido que se le desarmó. Y el Frente para la Victoria ya está agonizando, con vos lo discuto hace años, sí. Te vengo ganando la discusión, porque acá con esta otra mujer que me decía imposible. Eso, digo, el acto de Moyano fue el final del... Porque la multitud estaba en otro lado y no se necesitaba a Cristina. Ahora, me parece que el problema central es que el gobierno tiene que definir mejor un rumbo y un discurso que exprese ese rumbo. Fernando. No, para mí lo que está pasando es, cuando vos me trajiste acá a opinar sobre esta apertura republicana del peronismo, yo te dije, los republicanos y los amigos se ven en los malos momentos, y te dije que el peronismo está dividido, como dice Julio, en dos grupos. El club del helicóptero, que es el kirchnerismo, y el otro peronismo que aplica el peronómetro. Y yo te dije cuál es la tabla del peronómetro. Arriba del 60% de aceptación del presidente, apoyo enfático, el compañero Macri y fiesta. En el 50%, que es donde está, arriba del 50%, que es donde estamos ahora, empezamos ya apoyo crítico. Al 40% estado de liberación, 30% helicóptero. Ese es el peronómetro que rige al peronismo. Y estamos entrando con pasada la luna de miel, como era lógico, el 60 y pico % de aprobación. Ningún gobierno lo mantiene por mucho tiempo y entramos en la segunda fase. Y a mí me parece que la actitud del peronismo es una actitud, digo, yo lo escucho recién a Labaña hablar de su preocupación por las pymes. Medidas de hoy sobre las pymes. El IVA, en vez de pagarse a 30 días, se va a pagar a 90 días las pymes. El impuesto al cheque que golpea sobre todas las pymes pasa a formar parte del impuesto, a descontarse del impuesto a las ganancias. Es decir, prácticamente desaparece. La ganancia mínima presunta, que era un impuesto inicuo, desaparece. Esas son medidas a favor de las pymes, ¿no? Entonces, a mí me parece que el peronismo juega mal. El kirchnerismo propone una ley antidespidos que la propia presidenta del peronismo, del Frente para la Victoria y del peronismo, porque eran los dos bloques, decía que era una ley inicua, que lo único que servía era para espantar inversiones. Y el peronismo lo vuelve a plantear y vuelve a secundar esto con un argumento con respecto a las pymes, que es absurdo, porque no puede haber dos sistemas. Yo no soy un abogado laboral, el proyecto de Massa incorpora también. No pero no puede haber dos. Clara, yo no soy un abogado laboral, pero creo que en Argentina rige la igualdad ante la ley, en particular en el fuero laboral. No puede haber un sistema de contratación que prevea doble indemnización y una que prevea indemnización simple, porque el abogado del que recibe indemnización simple va a decir, señor juez, mire, ahí tiene indemnización doble, yo me quiero acoger a la... Y en el fuero laboral rige, como es lógico, a favor del trabajador. Pero, entonces, Fernando, es toda una política por la galería, una política de espectáculo, que es la habitual del peronismo. Pero ¿no crees de todos modos que esta ley antidespido, que es tan polémica, tan vieja, desnuda una falta de preocupación social por parte del gobierno? Mira, yo creo que se han tomado esto de la falta de preocupación social y de la falta de medidas para los más pobres, lo vengo escuchando hace meses. Si ustedes se la bancan, yo te hago la enumeración de todas las medidas que tomó el gobierno. Vos no podés dejar de reconocer que el acuerdo con los empresarios
y la convocatoria a los sindicalistas fue fruto de esta ley antidespidos. Sí, sí, y me parece raro que Labaña, que creo que es peronista, o por lo menos está en el Frente Renovador del peronismo, critique lo que ha sido históricamente la política del peronismo con respecto a esto, porque ¿qué decía el peronismo siempre? El Consejo Laboral del Salario, reunir al gobierno con los sindicatos, cuando lo hacen también está mal. Pero o sea, proponen leyes que ellos mismos dijeron que eran malas, y cuando el gobierno hace lo que históricamente es el peronismo también está mal. No, pero no estaba un poquito dormida la acción social, la preocupación social del gobierno, y esto lo despertó. A mí me parece que no, yo ya lo he dicho, lo primero que ha hecho este gobierno es la primera vez en la historia que la Argentina tiene entre 5 y 7% de déficit fiscal y no vuela por los aires. Y no solamente han dejado déficit fiscal de los más altos, como los que le llevaron a la Argentina sistemáticamente al desastre, sino que han dejado déficit fiscal récord con carga fiscal récord. Extraordinario, extraordinario. De eso no hablan los que participaron de este gobierno. ¿Falta sensibilidad social, crees, o contacto más con la realidad? Esto Yo cuando mi amigo dice 30%, 40%, ¿qué peronismo? La política. Si vos estás en Brasil o en Perú y tenés el 30%, lo tenés en contra. Si tenés 60%, lo tenés a favor. ¿Por qué decir peronismo? Digo, es una obsesión tuya. Se llama la política. Cuando tenés poco en el universo, en Alemania, en Francia, en Japón. Digo, bueno, esa es la teoría de Labaña. No, la teoría de la humanidad. Vos me decís, el peronismo si tiene 30%, eso es la humanidad. La política es eso. Si tengo mucho, soy valiente. Si tengo poco, tengo poco. Julio, muy rápido, muy rápido. Vos decís que es en todo el mundo. Mirá, el último gobierno civil no peronista que terminó el mandato fue en el año... Pero ¿cómo? En el 1928, vos decime en qué otro país del mundo sucede eso. En Brasil. Que los únicos... Acabás de decir, si tienen 60 y una cosa, si tienen 40 y una cosa... Eso es universal. No es universal. No es universal. No es universal. No es universal, por ejemplo. O sea, cuando hay mayoría es minoría. No es así. No sé cómo contar. Tenés una obsesión. Tenés que ir a un psiquiatra. Es el peronismo. Señor, si tiene poco, pierde. Si tiene mucho, gana. En los partidos de fútbol es así. ¿Qué es el peronismo? Me está cambiando lo que yo estoy diciendo. Quiere decir que el peronismo tiene un gen destituyente. Exactamente. En eso me parece, ¿no? Exactamente, muy claro. Lo decís vos, ¿eh? Digo, ¿en qué lugar del mundo un partido propone? A ver, ¿en qué lugar del mundo un partido propone 3 años después la misma ley que hace 3 años decían que era pésima? ¿Dónde pasa eso? ¿En Alemania pasa eso? A ver, Roberto, escuchamos. Yo además estoy en contra de la ley, Roberto lo dijo. Así que en eso no hay. Digo, estamos en contra de la ley. Bueno, que le avisen al bloque. ¿Cómo? Roberto lo dijo públicamente. No, que más se le avise al bloque, para que no dé quórum. Entonces, segundo tema. Acá hay un gobierno. Y un gobierno que maneja políticamente, que gana o pierde según su capacidad y su buen armado, que tiene enfrente una oposición que viene de un fracaso total, que es el kirchnerismo, y que la sociedad tiene bronca con el kirchnerismo. Ahora, lo que vos recaudás es en base a tu talento. Yo creo que, digamos, si perdieron una elección que hace 90 días ganaron tranquilo, algo habrán hecho. No es que el otro solo es malo. Hay dos en la cancha. ¿Y a tu juicio qué es lo que faltó? ¿O qué es lo que falta? Política. Hay mucha economía y poca política. Hay cosas que ha hecho el PRO excelentes, que nos devolvió la democracia y nos sacó del autoritarismo. Y esto es importantísimo. Devolvió el valor de las instituciones. Y esto es clave. Ahora, yo siempre digo, me considero amigo de Mauricio, no soy del PRO, siempre digo, él tiene que dar el paso de imponerle a los grandes para tener autoridad moral para imponerle a los chicos. Y esto es una cosa que la digo siempre. Si él le impone a los supermercados y a los laboratorios, que son los que más tienen, después le puede pedir a doña Rosa que pague el doble de luz. Si no, parecería que, digamos, porque del otro lado del populismo, ¿qué hay? Digo, está bien, el populismo es el mal. ¿Cuál es el bien? Bueno, a mí me parece que la afirmación que vos haces, esa de los grandes y los chicos, es una típica afirmación populista. En los países que funcionan, los gobiernos intentan que la economía genere trabajo y genere empleo, que es lo que está intentando este gobierno. A ver,
Cuando el peronismo y el Frente para la Victoria reclaman este tipo de políticas como la que presentan, la ley antidespidos y tantas otras, y critican la falta, lo que proponen es una reiteración de las mismas políticas que durante 12 años, en el momento más favorable que tuvo la Argentina durante toda su historia, con las commodities por el cielo, con el dólar por el piso, con Brasil, con el cambio, con el real y andando para adelante, fracasaron porque terminamos con 30% de pobreza y con 16 millones de argentinos en edad laboral sin trabajar. ¿Qué es lo que proponen? Ahora, para salir de esto, en un momento en que la situación económica ya no es tan favorable, bajaron las commodities, Brasil se cayó, el dólar empezó a subir en tema tasas, en una situación mucho más desfavorable, aplicar lo mismo que fracasó cuando era favorable. Eso es populismo. Eso es Fernando, exactamente populismo. ¿no hay en tu pensamiento un pensamiento demasiado binario? O sea, o populismo o lo que está haciendo el gobierno. Y una crítica a lo que está haciendo el gobierno es caer en el populismo. Hay dos cosas. Yo no no digo hay eso. una... A mí me parece que el gobierno ha tomado toda una serie de medidas con respecto, por ejemplo, todos los aumentos de tarifas tienen su tarifa social. Los aumentos de tarifa también han igualado a la población más rica del país, que era Capital y Gran Buenos Aires, con el resto del país. El plan de empleo se basa en la reactivación de la obra pública. Esto es Keynes, ¿no? Esto no es von Hayek, esto es Keynes. Reactivación del empleo a través de la obra pública, y obra pública dirigida con el plan Belgrano al norte, que es, casualidad, el sector más pobre de la Argentina. Sumale a esto, aumento de la asignación familiar para todos, duplicación del mínimo no imponible. ¿Dónde está la falta de políticas de sensibilidad social? Lo que no hay, y lo que quizás los argentinos extrañan, es el verso populista que nos comimos durante 12 años y que dejó el tendal. Julio. Yo creo que la contracara del discurso no es el silencio. Y entonces, lo decía Pablo Sirven el otro día en La Nación. Digo, si había un discurso enfermizo de Cristina en el cual era insoportable, y el macrismo tiene cosas positivas, necesita convertir eso en una propuesta comprensible para la sociedad. ¿Vos crees que le falta? Le falta. Está caminando. Ayer estaba Triacán Intratable, hoy estaba la gobernadora Vidal. Digo, veo que están como pero el armado de ese discurso que él plantea, eso no está en ellos. Y no está porque en alguna medida Mauricio Macri, a quien se lo he dicho 20 veces, es un empresario argentino. Los empresarios argentinos le tienen cierto rechazo a la palabra, como que todos son los hechos, entonces te quieren mostrar el Metrobús y la bicicleta. Digo, lo que hicieron, el discurso político exige la palabra, y en eso ellos la necesitan para comunicarse con la sociedad. No, lo otro es enfermizo, y esto es un poco carenciado. Es decir, que hay esto que se ha planteado en los últimos tiempos de la falta de buena comunicación, vos coincidís. Pero lo veo, digo, me cuesta entender muchas cosas, y se lo digo a ellos y me miran, no te dicen nada. No hay una comunicación. Digo, la teoría es que los hechos hablan, pero hay un tiempo en que los hechos no llegan. Y en ese tiempo el discurso lo cubre. ¿Qué crees que te diga? Es así. No puede ser. Ahora, puede ser. Yo prefiero siempre un gobierno que exagere del lado de los hechos que un gobierno que exagere del lado del relato, ¿no? Eso me parece una cosa elemental. Y me gustaría también, o sea, a mí me gustaría compartir la fe renovadora y republicana de Julio Barbo en el peronismo, pero yo lo que veo, ¿qué crees que te diga? A ver, perdóname. Se quiere afiliar al peronismo. A mí Julio me viene corriendo, o viene diciendo, Julio dice, la sociedad está enojada con el kirchnerismo. No, Julio, está enojada con el peronismo, porque si hubiera estado enojada solamente con el kirchnerismo, el presidente sería Massa. El presidente es Macri porque la sociedad está enojada con el peronismo. Y el peronismo le sigue dando buenísimas razones. Estoy de acuerdo. Bueno, porque además, hablan de renovación republicana, acaban de nombrar a sus, diciendo el kirchnerismo no es peronismo, ¿cuáles son los tres principales dirigentes del Partido Justicialista? Elegidos la semana pasada, Gioja, Scioli y Caló. Bueno, anda a avisarle al Partido Justicialista que el kirchnerismo no es peronismo porque siguen poniendo kirchneristas. Yo veo esos tipos y me producen un rechazo existencial. Pero avisarle al Partido Justicialista, digo, no a mí, al
partido. Digo, vos me Decirle. querés jugar adentro del partido. Como vos no tenés partido, no te puedo jugar. Si vos no pertenecés a la nada. Es una vivada la tuya. Pero yo bueno. digo, yo soy el peronismo y vos sos Tarzán. Entonces estás en la selva y corres por la liana. Es maravilloso. Es trampa. Digo, no puede ser Boca contra nadie. Bueno, Yo me hago cargo de mis culpas. Tenés que afiliarte a algún lado. Pido disculpas por ser inocente. Pido disculpas. Julio, una pregunta que me sorprendió. Vos dijiste textualmente, me separé hace un mes porque mi pareja era kirchnerista. Bueno, esa Pero ¿cómo historia, se puede quiero separar salir uno de por eso, eso? Vos que sos un dialoguista Claro. de la primera hora. Primero, no concibo el kirchnerismo dentro de las opciones de la política. Y en eso Muy bien. también voy a estar de acuerdo con Fernando. Sí. Digo, para mí, hay izquierda, hay centro, hay derecha. Ahora, el kirchnerismo ya era una enfermedad. Era un autoritarismo dueño de la verdad que te despreciaba y te perseguía. Pero y eso que hicieron con Miriam, lo hicieron con cada uno Sí, sí. de los que pudieron. Pero Yo me incluyo. ¿qué tiene que ver eso con el afecto, Porque con en un el amor? momento de un debate como este me chicañaron y dije hasta perdí una pareja. Y ahí de eso se agarraron Pero todos. no es verdad, entonces. Digamos, No, pero- ninguna pareja se pierde por una sola causa y cada uno de nosotros habrá perdido su pareja. En ese momento de calentura dije algo que no daba para todo. Bueno, ¿Está claro? nos queda muy poco. Está muy claro, está muy claro. ¿Tu opinión sobre la decisión del Papa de recibir a Eve Bonafini? Sí, estoy de acuerdo. Yo, el Papa me recibe el 20, me voy el domingo. Este es mi último programa, no voy más a ningún lado. Me voy a ver al Papa y estoy de acuerdo, es la religión. Si Eve pide una entrevista, se la tiene que dar y me parece perfecto. Y si Va a ser anoche- polémica, ¿eh? Pero no ¿O no? importa, es polémica. Es decir, a veces hay acercamientos que a mí me exigen también bajar mis broncas. Digo, las mías son muchas. Yo dejo de saludar a gente que fuimos amigos toda la vida y me da bronca. Pero bueno, Fernando, 10 segundos, tu opinión sobre esto. Me parece una señal pésima. A mí me parece que no coincido en muchas cosas con Seferino, no coincido en esta. Yo, que tuve una educación cristiana que abandoné y soy laico, aprendí de chico que antes del perdón viene el arrepentimiento. A mí no me parece que la señora de Bonafini se haya arrepentido de ninguna de las barbaridades que hizo y dijo, y me parece muy mal que el Papa lo reciba antes de eso. pero va de visita, no a confesarse. Bueno, de visita hay muchos motivos para recibir. Mirá, el Papa está muy interesado en el tema, en combatir el tema de la trata. Nosotros estamos impulsando una Corte Penal Latinoamericana que se ocuparía de, entre muchos problemas del crimen organizado transnacional, del tema de la trata y del narcotráfico. Hemos pedido no una entrevista pública para sacarme la foto, simplemente charlar con alguien dentro del Vaticano para ver si se puede hacer alguna actividad conjunta. Hace 3 años que estamos atrás de esto sin respuesta. Muchos saludos a la señora de Bonafini. Que te lleve la cartita, Eve. Sí, le puede acá debe llevarme la carta. Vamos a una pausa y volvemos.